Si usted nos está escuchando es porque está en sintonía de la poderosa señal de RCR 750 a través de TuneIn o a través de YouTube o a través de los mecanismos alternativos que aparecen en la web para estar siempre conectado con nosotros. RCR750.com, RCR750.com le da las alternativas para vernos y escucharnos. Y si lo que quiere es, aparte de vernos y escucharnos, sumarse a la tertulia que acompaña este programa todas las tardes en nuestro canal en YouTube, pueden entrar al chat RCR 750 en YouTube y allí nos ve, nos oye y además de eso participa de esta conversación que todas las tardes tienen nuestros oyentes, donde opinan, donde se saludan, donde nos llevan la contraria, donde nos insultan, donde los insultamos, donde nos responden los insultos, donde hacen propuestas, donde vacilan, donde entran a nombre de las organizaciones que les pagan para que fastidien, o donde simple y sencillamente gastan su tiempo porque no tienen nada mejor que hacer. Pero lo importante es que todos la pasamos bien, como bien la está pasando desde su guarida Neomar Hernández. Adelante. Así es, buenas tardes, señor Daniel Lara, y buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan a esta hora en Caracas, en Valencia, en Maracaibo, en Maracay, en la Colonia Tovar, en Tokio, en Nueva York, en Londres, en Roma, en Madrid, es decir, en todas partes del mundo, como todos los días acá en Radio Caracas Radio. Bueno, Daniel, tú sabes que la semana pasada, cuando las cosas son verdad, nosotros estábamos hablando un día de que si la medicina cubana era tan buena, ¿por qué la medicina cubana no había propiciado el desarrollo de una vacuna por el tema del coronavirus y todo lo demás? Nos hemos enterado en las últimas horas de que los cubanos van a mandar 30.000 dosis de vacunas a Venezuela. Estas son unas vacunas que están haciendo en Cuba, Daniel, como los helados, pues. ¿Tú te acuerdas de los helados Copelia que hacían en Claro. Cuba? Era que tenían una fama que no que sé qué, que los helados, bueno, 30.000 dosis van a mandar desde Cuba a Venezuela, lo ha señalado Maduro. Esta vacuna ni siquiera está terminada, van a mandar la vacuna que está en tercera fase, ya es la fase final de la fase experimental, y las van a mandar a testear en Venezuela, pero lo mejor no termina allí. Lo mejor es el nombre de los dos tipos de vacunas, porque hay dos vacunas. Los cubanos son tan fuertes, tan buenos en lo que hacen, que están desarrollando dos al mismo tiempo. Una se llama la vacuna soberana, soberana, como soberano fue el Bolívar fuerte, antes Soberana el Bolívar vacuna. soberano. Soberana vacuna. Y la Y no otra, te pierdas, la segunda es mejor, porque se llama Abdalá, como Abdalá Bucarán, que estaba loco de perinola en Ecuador. pero O sea, ¿qué se puede esperar de una vacuna? Que se llame soberana y una que se llame Abdalá. Imagínate tú. bueno, yo hubiese, siendo los cubanos, le hubiese puesto a una la Fidel Ajá. y a la otra le hubiese puesto la Hugo. O la Raúl, No, la Hugo, la Hugo. claro. Si no te Pero, mata la primera, te mata la segunda. pero es que, ¿a quién se le ocurre en un continente como bueno, o una parte del continente como América Latina, ponerle Abdalá a una vacuna? Si todo el Bueno, mundo lo que recuerda de Abdalá bueno, es Abdalá Bucarán. te voy a decir lo siguiente. No quiero ser prejuicioso. Ujú. Vamos a esperar que la vacuna sea aprobada, porque de repente resulta ser. Ahorita no hay quien cierre la puerta, ¿viste? Con este tema de las vacunas. Uh, Pero hay quien cierre la puerta. Ahorita te está metiendo la pata a todo el mundo. Entonces yo prefiero esperar que esperemos para que se hagan las pruebas y a las autoridades médicas, las publicaciones científicas debidamente preparadas para tal fin, nos indiquen qué pasa con esa vacuna, así como nos han indicado con el resto de las vacunas. Habrá que esperar. En todo caso, fíjate tú las noticias con las cuales nos encontramos este fin de semana. uh-huh. La República Democrática del Congo se vivió ayer, fue un día de elecciones el día de ayer. En dicho país, como ustedes saben, se han librado una especie de guerras civiles o de guerras intestinas
que han ido y han venido y han durado y han fastidiado durante décadas. Fue, por supuesto, en el Congo, donde empieza sus aventuras africanas el Che Guevara. Allá tuvo el Che Guevara contacto con quien luego sería quien derrocaría a Mobutu Sese Seko, el famoso dictador, el león africano, Mobutu Sese Seko. Fue derrocado ya estando bastante enfermo por Laurent-Désiré Kabila, quien fue uno de los guerrilleros con los cuales tuvo contacto el Che Guevara. El Che Guevara decía de él que era un hombre muy bravo en el combate, pero vacío ideológicamente, es decir, que no era comunista. O al menos no del todo, no le entraba la ideología, decía de él el Che Guevara. El día de ayer, la República del Congo tuvo una elección bien peculiar, porque el candidato de la oposición no solamente perdió, sino que se murió. El mismo día de las elecciones, ayer se murió. El mismo día de las elecciones, el tipo tenía coronavirus. No pudo hacer la campaña. Estaba tan enfermo que lo sacaron a Francia para ver si lo lograban salvar. Y en un dramático esfuerzo de última hora, el sábado, el señor Guy Brice Parfait Colelas sacó un comunicado, un video, diciéndole a la gente que estaba peleando una batalla contra la muerte, pero que la mayor batalla que había que pelear era por el cambio en el Congo y que llamaba a la gente a votar. Bueno, la gente salió a votar, pero por el candidato del régimen. ¿Cuántos votos le sacaron a el señor Colelas murió después que Denis Sassou Nguesso, de 77 años, actual dictador de la República del Congo, se atribuyera la victoria con más de 15 puntos de ventaja sobre su competidor fallecido, ¿no? Entonces, pero es una novela, Daniel, es una novela que den los resultados y el tipo se muera después de los resultados. Porque Colelas, no, pero se murió antes. Ah, ya sabía que había perdido. Sí, el tipo se estaba muriendo, no llegó al final. Colelas se enfrentaba por segunda vez al dictador Sassou Nguesso en las elecciones de 2016, que se tildaron como ilegítimas y tal, y todo aquello. Le sacaron también un 15% de ventaja. ¿Pero era presidente interino, Colelos, o no? No, Colelas era candidato. Candidato nada más, era candidato. Líder de la oposición. Por supuesto, su enfermedad generó cientos de especulaciones, porque decían, caramba, pero qué casualidad que se viene a enfermar en este momento. Y muchísima gente entonces me ha dicho, oye, pero ¿será que en Venezuela un candidato por supuesto puede enfermar así? Y yo le decía, no, en Venezuela no hace falta enfermarlos. Ellos vienen con defecto de fábrica y actúan por su cuenta. No hace falta. Aunque tú me dijiste a mí que los diputados y todos los ministros de Maduro y todos esos ya se vacunaron, ya todos están vacunados. Y todos los diputados de la Asamblea Nacional también se vacunaron, inclusive los que dicen ser opositores. ¿Pero de cuál asamblea? ¿La de Guaidó o la otra? Bueno, la de Guaidó no existe, Neomar. O sea, vamos a dejar la madre de gallo, ¿no? Bueno, pero todos se vacunaron, pero no, los de Guaidó no. No, los de Guaidó no sé. Yo lo que sé es que los de la Asamblea Nacional está electa. Donde está Bernabé. A Bernabé lo vacunaron, por ejemplo. Sí, lo vacunaron. Sí, lo vacunaron. Pero a Brito le dio positivo la semana pasada, creo que ya le ha dado 2 veces coronavirus a Brito. Bueno, no lo sé. Yo lo que sé es que nada más el viernes pasado, la Asamblea Nacional llegó al número de 10 muertos entre su nómina administrativa y trabajadores y obreros del edificio de Pajaritos por coronavirus. Nada más el pasado viernes fallecieron 4 empleados. Ahí te dejo eso. El viernes. Nada más el viernes pasado.
Mira, este señor, chico, oye, pobrecito, vale, este señor se murió queriendo ser presidente, ¿vale? Y viene y le da coronavirus. ¿Cuántos años tiene mandando el dictador allá en el Congo? No debe tener tanto porque, Este como unos 30. no, chico, no, mucho menos. Bueno, Mucho menos pero él hace elecciones, no debe ser dictador, porque si hace elecciones no es dictador. porque acuérdate que allí llega, como en el año 97, fue que cayó Mobutu, llega Laurent Desiré Kabila al poder y lo matan. Y entonces queda el hijo en el poder, sospechosamente, ¿verdad? Cosas africanas. Y, y después de eso, al hijo lo tumban. Y así han ido ellos. Oye, sí, es un país una novela de García Márquez. Bueno, un país que está repleto de Cortana, amigo mío. Claro. Y bueno, y tú sabes que las cosas son como son. Y bueno, allí... Como Coltán en el estado Bolívar también, en el arco minero, por cierto. Así dicen. Así dicen, ¿no? Y eso se ha desatado una cosa por allá. ¿Qué pretendes insinuar con esa afirmación? No, que siempre hay intereses que están por encima de lo político y de las elecciones y de esas cosas, ¿no? Lamentablemente nos toca ver la historia repetida muchas veces. Intereses de aquí, de allá y de más allá. ¿Intentas insinuar que deben cuidarse los opositores venezolanos de sufrir el coronavirus cuando sean candidatos? No, intento insinuar que al poder le cuesta mucho dejar de ser poder cuando maneja minas como estas que hay en el sur del país, cuando hay una cantidad de recursos que a veces ni siquiera pasan su administración por esos políticos que están en el poder, sino que hay factores que juegan, que van más allá, ¿no? Allí hay mafias internacionales, allí hay otros países, potencias mundiales metidas en eso, bueno, y de eso es un testimonio no el Congo, sino el África completa. O es que ustedes no han visto, por ejemplo, la película Los Diamantes de Sangre. Los Diamantes de Sangre, que no, ¿en qué parte de África es que eran los Diamantes de Sangre, Daniel? Tú que tienes mejor memoria que yo, evidentemente. En una parte del África. Y allí los gobiernos caían Sierra Leona y Liberia. Sierra Leona. Sierra Leona. Caso por el cual, y guerras por las cuales se persiguió, se capturó y se condenó a sentarse en el tribunal especial creado para los crímenes cometidos a el dictador liberiano Charles Taylor. Exacto. Mira, vamos a ir al corte comercial temprano porque al regreso queremos hablar de estas cosas que están ocurriendo en Venezuela con estos caudillos desatados. Nosotros el viernes estuvimos aquí conversando de cómo en un sector de Caracas unos delincuentes tomaron el control y decidieron que todo el que pasara por allí ellos le iban a disparar, lo iban a asaltar, unos bandoleros que se apoderaron de buena parte del territorio de la ciudad. Pero como si eso fuese poco, el fin de semana hubo unos enfrentamientos en la frontera de Venezuela con Colombia, en el estado Apure, y por allí salió el diputado Américo de Gracia y dijo como detalle que el enfrentamiento donde aparece heridos unos soldados venezolanos sería producto de una guerra por el control de las rutas del narcotráfico entre el cartel de Sinaloa y el cartel de Los Soles. Una cosa bellísima, una cosa bellísima. Hay noticias bellas aquí en este país. Para todos. Para hablar de esas bellas noticias, al regreso de los comerciales, conversaremos con el experto en seguridad y en estas mafias y acciones criminales, Alberto Rey. Vamos al corte y ya venimos con más de Así Nos Va y nuestro invitado, Alberto Rey. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada, pero sin papel en el país, cumplir con este compromiso es una locura. Con Publimercantil se acabó este suplicio. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil, si te publica.
¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Continuamos con su programa favorito de esta hora, Y así nos va. ¿Y cómo nos va? Bueno, nos va de la siguiente manera. Antes salían unos bandoleros y los que hemos visto westerns y ese tipo de películas, esas cosas, veíamos cómo llegaba el bandolero al pueblo, ¿no? Y cuando llegaba el bandolero al pueblo todo el mundo se escondía porque el bandolero llegaba a robarse los caballos, a llevarse las mujeres, a asaltar el bar y beberse todo el alcohol y no pagar, y eventualmente a robar el banco y también a irse. El viernes pasado, en un sector de Caracas, ya no solamente los planes que controlan una porción de Caracas estuvieron conformes con controlar esa fracción, sino que salieron a la vía pública, a la autopista, y a todo el que pasaba lo paraban, y no se robaban los caballos porque no había, pero robaron motos, le dispararon a la gente, impidieron el tránsito. Fue una cosa terrible y no hubo quien los detuviera. En la frontera, en el estado Apure, ocurrió algo más o menos medianamente parecido, con unos conflictos entre militares y paramilitares o fuerzas de otros bandos de los militares. Todavía no sabemos qué fue lo que ocurrió y no hay quien explique mucho, pero todo visto desde arriba indica que estamos en una situación en la que lo que está mandando Venezuela es el revólver, el fusil y el que tenga mayores fusiles agrupados. Para conversar sobre eso tenemos al experto de seguridad Alberto Rey. Alberto, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Daniel, buenas tardes, Neomar, gusto compartir con ustedes estos minutos. ¿Qué viste tú el viernes y estos días? ¿Estos son señales de qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por dónde vamos en medio de esta guerra? Bueno, está ocurriendo algo que habíamos de alguna manera pronosticado hace unos meses atrás, que el país ha entrado en una etapa en esta etapa de feudalización del país. Hay ahora una especie de lucha por los espacios. Cuando las organizaciones criminales consiguen espacios que explotar, medios de subsistencia que los hagan viables y sostenibles, consiguen armas con facilidad y consiguen recurso humano a quien reclutar, bueno, y en el medio de impunidad, y en el caso nuestro en Venezuela, de alguna manera con apoyo desde el propio régimen, bueno, entonces lo que estamos viendo es la pelea por espacio. Eso es lo que estamos viendo, y la pelea por negocio, y porque hemos llegado al momento donde el país se debate entre la ley del más fuerte. Yo creo que lo escribí en el mes de diciembre. Esto es un proceso casi que darwiniano de la supervivencia del más apto y del más fuerte en unos espacios que el régimen pone a disposición y para que exista una actividad criminal que le dé soporte a la estructura criminal del país. Pues. Eso es lo que está pasando. Alberto, tú habías escrito hace unos meses atrás una descripción sobre el tema venezolano que hablaba de una actividad criminal líquida, porque en el tema líquido confluían precisamente por sus propiedades una serie de elementos que no lo llevaban a uno a que los policías eran los buenos netamente, ni que los militares eran los buenos, ni que los malandros eran los malos automáticamente, sino que allí se filtraban, como pasa en los líquidos, se mezclaban una cantidad de intereses, pero tan densa, que hacían prácticamente muy difícil resolver el problema porque estaban entremezclados demasiados intereses allí. Cuando nosotros vemos esto que ocurre y que la pregunta que se hace la gente siempre es, ¿pero por qué no le ponen coto? ¿Por qué es que el Estado venezolano no tiene la capacidad para meterse en la cota 905 y acabar de raíz con el mal? Es decir, dar de baja a los que están allí sometiendo a la población de ese sector capitalino de Caracas
¿Cuál es la explicación que tenemos para tener de alguna manera claridad en el asunto? ¿Es que realmente no hay capacidad o es que no interesa resolver el problema porque son precisamente los intereses líquidos los que confluyen allí? Sí, mira, primero esto hay que entenderlo desde su propia complejidad, Neomar y Daniel. Y en su propia complejidad, el pensamiento no puede ser ni lineal y mucho menos intuitivo. Muchas veces es contraintuitivo. Hay grupos criminales que en algunos sectores del país son aliados del régimen y en otros sectores son enemigos del régimen. En el caso específico de la Cota 905, lo que ocurre es que esta banda criminal que ha ido creciendo y tomando espacio y apoderándose de una zona, vamos a decir, premium del país, porque de la ciudad, porque está sembrada, además muy cerca de Miraflores. En algún momento ese pranato fue socio del régimen, pero ocurrieron circunstancias que hicieron que se hicieran enemigos del régimen posteriormente. Entonces, al final, el régimen lo que ha estado intentando es no liberar ese espacio, sino sacar a ese pranato para instalar un pranato afín a ellos. Y eso es lo que han estado tratando de hacer, pero no lo han logrado. ¿Y por qué no lo han logrado? Primero porque desde el punto de vista topográfico, la zona es tremendamente complicada. Y como sabe todo el que medio conoce de defensa y de combate, todo el que ocupa la posición más alta sobre una geografía tiene ventaja estratégica. Y eso es lo que pasa con el Coqui y compañía. Es más, el Coqui se siente tan cómodo en ese espacio que es capaz de organizar a plena luz del día una misión para la toma de un comando de la Guardia Nacional para proveerse de armas y munición. Y lo hace así frente a todo el mundo, es decir, reta el propio poder del Estado, que se supone que le tiene que poner límite a esto, y lo reta e intenta tomar eso por la fuerza. Es decir, las fuerzas del Estado son sus enemigos, en este caso, y además están inclusive en calidad de disminuida de poder de fuego. ¿Tú crees que realmente, Alberto, tú crees que realmente aquí la tesis que tiene validez es de que no tienen capacidad de fuego para hacerle frente al Coqui? No es que es una puesta en escena, no es una obra de teatro, ni nada de eso. No, en este caso no han podido, Neomar, no han podido. No han podido. No han podido. Además, déjame decirte, la propia comunidad, no solamente ya de la Cota 905, sino de La Vega, porque el Coqui integró las dos comunidades ya, las propias comunidades lo protegen, porque al final el Coqui es como una especie de alcalde de esa zona. Entonces, cuando una persona necesita un medicamento, el Coqui se lo compra. ¿Tú ves? Cuando un niño necesita un tratamiento médico o pagarle el uniforme al colegio, el Coqui se lo paga. Él tiene unos lugartenientes a través de los cuales administra una cantidad de dinero muy importante, producto de la actividad criminal, que hace que le dé sustentación a la organización criminal dentro de esta zona. Claro. Ahora, Alberto, hay otro fenómeno paralelo a todo que es el posicionamiento que puede tener la sociedad o la población con respecto a estos malandros. Porque si el régimen, y la gente lo saque, lo muestra, ¿no? Cuando hay una protesta de estudiantes en la misma zona, le sacan no sé cuántos tanques, no sé cuántas tarjetas, no sé cuántos funcionarios. Pero aparece el Coqui y manda a 10 de sus vasallos armados a asaltar una instalación militar y no aparecen ni las tarjetas, ni aparecen los militares, ni aparecen los antimotines, ni aparece nadie. La gente entonces termina pensando que en medio de todo esto hay un Estado que se rindió, que hay un gobierno que le tiene miedo a los delincuentes y que ser delincuente al fin y al cabo termina siendo la mejor forma de enfrentarse al régimen, porque es prácticamente el guarimbero, el que se lanza a protestar por una acción legítima desde su civilidad, bueno, le caen a plomo, pero el malandro que agarra un arma y se lanza contra una instalación del Estado, no hay quien lo ponga bajo control. Que ese no es el mensaje que se le está dando finalmente a la gente. Totalmente, Daniel. Además, que te digo una cosa, el Coqui en algún momento fue aliado del régimen y los conoce muy bien. El Coqui conoce exactamente
cómo opera estos sistemas criminales líquidos, porque él es parte de ese sistema. El Coqui es producto de esto. El Coqui nació en medio de esto. Y en algún momento, envalentonado, retó al sistema y con las mismas armas del sistema, que al final son herramientas criminales completamente líquidas, donde, como te digo, en algún lado pueden ser socios y por otro lado son enemigos. El Coqui, por ejemplo, protege a los policías que viven en la Cota 905 y en La Vega y les cobra una tarifa como una especie de vacuna porque vivan tranquilos ellos y sus familias en el barrio. Entonces dime tú, ¿a quiénes son leales la policía al final? Quizás más de un guardia nacional que a quien atacaron vive ahí. Y fíjense, se da esta red complejísima de administración del poder a través de la fuerza y a través del ejercicio de la violencia. Se instaura algo de lo que hemos hablado nosotros en el pasado aquí, un sistema de paz criminal. Lo que se instala es un orden a través del crimen. Y eso es lo que estamos viendo. Y vamos a ir al corte y al regreso conversamos un poco más sobre esto, porque hubo inclusive reacciones en las redes sociales de gente pidiéndole al Coqui que se fuera para Miraflores. Vete para Miraflores, cógete Miraflores y agarra y saca al tipo y mátalo y quédate con ese palazo si te da la gana. O sea, hay una especie como de hastío de gente diciendo, bueno, pero si el tipo te controla una parte y el otro controla la otra, bueno, que lo mate y que vea qué hace. Vamos al corte de regreso, comentamos más sobre eso en su programa favorito de las tardes radiales venezolanas con Alberto Rey. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antes de un buen almuerzo es indispensable una buena entrada, y en Il Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores, como la deliciosa ensalada César, tradicional con tiras de pollo o con camarones, la rica ensalada capresa con rodajas de tomate fresco, queso de búfala y salsa al pesto, o las focaccias que crujen de sabor. Una delicia. Todo eso y más lo consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Muy bien, estamos de vuelta en Y Así Nos Va. Hoy nos acompaña el experto en seguridad y en todo esto que tiene que ver con los sistemas criminales que cada vez más explican mejor al sistema político venezolano. O sea, si uno entiende de sistemas criminales, del funcionamiento de esto que Alberto Rey ha catalogado como sistemas criminales líquidos, donde hay zonas de conflicto, pero también de alianzas dentro de esa especie de complicidad que se erige entre el Estado, sus instituciones y en las parainstituciones que crean los criminales, uno yo creo que comprende mejor qué es lo que ocurre en Venezuela en este tiempo en el que vivimos. Hablábamos del Coqui, Alberto Rey, experto en seguridad que está con nosotros hoy, pero también queríamos referir el asunto de el estado Apure y lo que ha ocurrido allí en una nebulosa circunstancia en la que hay al menos dos versiones. Unos enfrentamientos supuestamente entre miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y guerrilleros de la FARC, y que habrían dejado alguna repercusión en la zona fronteriza con Colombia, o una segunda versión que busca más bien apaciguar los ánimos y que dice, no, allí lo que se están produciendo son simulacros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por operaciones de defensa típicas del ejército y tal, y más cual. Pero hoy hay una información que es una interpretación, no recuerdo a quién se la leí, pero que tiene que ver, Alberto, con algo más grave,
que es que efectivamente estaban enfrentando a miembros de la FARC, pero que son un ala disidente de la FARC que no se ha plegado, digamos, al lado institucional, que dentro de Colombia incluso se ha acogido hasta el ejercicio de la política profesional, que es el bando de Iván Márquez y de Jesús Santrich. ¿Tú tienes alguna idea, Alberto, de qué es lo que ha ocurrido este fin de semana en el Apure y de cuál es la situación en términos generales con los componentes de la FARC que sabemos que tienen ratos instalados allí? Son derivaciones del proceso de paz, de aquel fallido, creo yo, ya que podemos decir así, proceso de paz que medió en Cuba, o son realmente gente de la FARC que viene de incluso del grupo de Iván Márquez, del grupo de Santrich. ¿Qué es lo que pasa allí? Sí. Bueno, mira, Neomar, fíjate, de nuevo, tenemos que ponernos en la lógica compleja criminal de lo que ocurre en el país para tratar de aproximarnos a lo que está pasando. Siempre nos vamos a aproximar, pero la verdad al final es difícil conseguirla. Fíjate lo que está pasando. Este grupo que dirige Iván Márquez y Jesús Santrich es un grupo que en algún momento fue disidente de las FARC, que se acogió al plan de paz. Es decir, es un frente de la FARC que siempre se dedicó a producir y a distribuir droga, y ese frente consiguió en Venezuela, luego de la firma de estos acuerdos de paz, un espacio como, vamos a llamar, como de santuario o de aliviadero. Ese frente se ha ido fortaleciendo de una manera muy importante y además en acuerdos con el régimen venezolano y con el ejército venezolano ha venido operando con muchísima libertad todo el tema de tráfico de drogas entre Colombia y Venezuela. A ese frente, que en algún momento se llamó disidente, le surgió una nueva disidencia. Es decir, grupos que pertenecieron en algún momento a ese frente surgieron como bandas criminales en paralelo a retarle el poder a ese frente de la FARC. Y lo que estamos viendo hoy es lo que le exige las FARC asociadas con el régimen al ejército venezolano y a las Fuerzas Armadas venezolanas, que los proteja, porque ellos tienen, vamos a decir, legítimo derecho, según ellos, de ocupar ese territorio para la explotación de la droga. Entonces estos son grupos paralelos que han ido surgiendo y que están actuando violentamente contra la actividad criminal de drogas que hace la FARC en esa zona. Y lo que está haciendo el ejército es limpiando la zona para que la FARC pueda actuar con tranquilidad. Eso es lo que la FARC pasando. Oficial, lo que llamaríamos la FARC exactamente, oficial. La FARC de la oficial, cúpula, pues, la de la cúpula. Que es la que tiene el acuerdo con el régimen. Ahora bien, imagínate tú. Así, eso es lo que ocurre. Ahora, ahí hay una cuestión mucho más grave, y es que a veces se piensa que esto es un tema solo de negocio, y que es un tema de explotación de la droga, y que obviamente es un negocio inmenso, como todos sabemos. Ahora, aquí lo que hay también es la construcción de un espacio no solo de santuario, sino de fortalecimiento de estos grupos irregulares en Venezuela para prepararlos para posteriormente tomar algunos espacios dentro del propio territorio colombiano. ¿Entiendes? Y yo creo que esto es algo que es clave, porque el territorio colombiano, ahí hay como un tercer estado. Entre Colombia y Venezuela ha surgido como este tercer estado, que es un modelo criminal de estado, en donde confluyen, donde convergen muchas actividades. Y el Estado venezolano, a través de sus Fuerzas Armadas regulares, es socio de ese tercer estado. ¿Tú ves? Entonces, y a eso le ha surgido esta banda criminal, que son varios grupos que le disputan el poder. ¿Y por qué? Porque el negocio de la droga es tremendamente lucrativo. Eso es lo que pasa. No solamente es el negocio de la droga, Alberto. Es que estamos hablando de que al negocio de la droga se le suma el negocio del oro. Al negocio del oro se le suma los negocios asociados para mantener la guerra. La venta de armas, la venta de pertrechos militares, la venta de armas pesadas, porque estamos hablando de gente que se lanza granadas. Aquí estamos hablando de un país donde me comentaba un empresario maravino en estos días, que pareciera que el país no está al tanto de saber que en el estado Zulia
La nueva moda es la extorsión a comerciantes y al que no paga la vacuna le lanzan una granada en el frente de su negocio. Eso es algo que se convirtió en una cosa todos los días. De que se escucha una explosión en Maracaibo, ay, le explotaron una granada a fulanito en su negocio. Y esa cosa avanza. Y entonces la gran pregunta que uno se hace es, bueno, ¿y dónde están los alcaldes? ¿Dónde están los gobernadores? ¿En qué lado están los alcaldes y gobernadores dentro de todo esto, Alberto? Bueno, ¿en qué bando están? ¿Con quién contamos aquí? Bueno, de nuevo, lo que decía Neomar hace un rato, pues esto es completamente contraintuitivo. En algunos lados, en algunos casos están en una alianza entre criminales y régimen, y en otros lados están en contra, ¿no? Es una mezcla de cosas aquí. Y no es fácil, poderoso, hoy en día, que es capaz de doblegar al Estado, sobre todo a este Estado a nivel local y a nivel regional. Entonces, ya sea por la extorsión o por la amenaza o por algún modelo de coerción que tienen y de intimidación, terminan sometiendo a la autoridad. Y esa autoridad termina entregada y trabajando y poniéndose al favor de la actividad criminal. ¿Por qué? Porque es tremendamente lucrativo. Y no solamente porque es lucrativo, porque sino al contrario, se terminan tomados y amenazando a su familia y amenazando a todo el mundo para que se entreguen a un modelo de este tipo. Y el Estado, digamos, el Estado nacional, de alguna forma favorece ese tipo de relaciones, primero con la impunidad. La mejor forma de favorecer el delito en un país es la impunidad. Cuando tú no haces nada en contra del delito, cuando tú no haces nada en contra del crimen, lo estimulas, ¿entiendes? La impunidad, digamos, es el bono que le da el Estado al delincuente. En Venezuela, un delincuente tiene que delinquir 17 veces antes de ser capturado la primera vez por una fuerza pública. Y te estoy hablando de cuando quedaban instituciones. Hoy en día, ese delincuente ni siquiera tiene un proceso judicial, sino que cae en manos de los grupos policiales o grupos militares que terminan ejecutándolo, ¿no? Este problema, Alberto Rey hoy con nosotros, luce difícil de resolver, Alberto. No es una cosa de mera voluntad, o sea, de que yo me siente mañana y haga un plan de políticas públicas y diga, bueno, no, vamos a negociar, que creo que es a lo que se ha apelado muchas veces durante todo este tiempo, que merece más esfuerzo incluso coactivo que otra cosa, por lo que yo estoy viendo. Y de lo que yo no sé no estoy seguro, Alberto, si la gente tiene dimensión de esto. Yo a veces pienso si la inteligencia, por ejemplo, de los Estados Unidos, la inteligencia colombiana, la inteligencia del Brasil también, porque tenemos nuestros problemas también por el sur con los helenos, también por el lado del arco minero y todo lo que implica eso. Ya ha permeado prácticamente todo el borde fronterizo venezolano, colombo, brasileño. No sé si están al tanto. ¿Tú ves claridad con respecto a esto, Alberto? ¿O crees que todavía estamos muy incipientes en la comprensión del fenómeno? Y sobre todo, si podemos ponerle tiempo, lapsos, ¿a cuánto demoraría y qué habría que hacer para empezar a limpiar ahora sí el territorio de este tipo de actividades? ¿Cuánto tenemos que esperar para que esto ocurra, Alberto? Sí. Es un gran punto, Neomar. Fíjate, ¿cómo podemos pretender ejercer, por ejemplo, la soberanía popular a través del voto cuando ni siquiera podemos tener control de nuestra propia soberanía territorial? Eso es una pregunta que yo le dejo a quienes pretenden solucionar esto con una elección regional, por ejemplo. O sea, yo no estoy en contra de las elecciones y es una ruta en muchos casos, pero es que las elecciones son inviables en un país de este tipo, ¿no? Ahora, hay muchas organizaciones criminales que, dada la impunidad y dado estos modelos de cooperación, son tremendamente oportunistas. Y si a través de un modelo ordenado, bien diseñado, que se ha hecho en varias partes del mundo, y que es posible hacerlo en Venezuela, se puede reconvertir de alguna manera mucho de la estructura criminal o una parte de la estructura criminal a la vida civil. Eso es posible. Y claro, no todo el mundo
se reconvierte. Hay unos grupos que son tremendamente, tienen un poder de fuego muy grande y están instalados en territorios muy importantes, y contra esos habrá que combatir. Mire, en relación a tu pregunta de si hay conciencia, Neomar, te voy a responder de la siguiente manera. Hoy en día hay más conciencia que de lo que había en el pasado reciente, pero todavía hay un camino por recorrer. Hay un camino por recorrer precisamente por la complejidad de este fenómeno. Este fenómeno que se está viendo hoy en Venezuela es un fenómeno que, imagínate, Latinoamérica es el continente más violento del mundo y Venezuela es el país más violento del continente hoy en día. Esto es un fenómeno que un poco tiene partes de lo que ocurrió en Siria en algún momento, de lo que pasó en algunos países africanos en otros momentos. Aquí se hizo como un híbrido de una cantidad de elementos que nos han llevado a donde estamos hoy. Entonces, descifrar esto, desenmarañar todo esto es tremendamente complicado, y claro que necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda no solamente de inteligencia, necesitamos ayuda de poner clarísimo cómo se ejecuta un plan de este tipo. Existen proyectos, yo he trabajado en varios, y bueno, lo que pasa es que para llegar a esto, hay que tener unas precondiciones, hay que preparar al país para eso, porque esto no basta, y creo que esto una vez se lo escuché por ahí decir al propio Daniel, esto no basta con meter al FAES para un cerro y acabar con una banda criminal. Esto por ahí solo empezaría. Después que el FAES se mete, tienen que entrar 2.000, 3.000 funcionarios del Estado venezolano a fundar escuelas, a registrar niños en el registro civil que no están registrados, a construir tejido social. ¿Tú ves? Que no existe. Es que el gran problema es que... como se hizo las grandes luchas en las favelas brasileñas. Totalmente. Lo que se hizo fue para, además, recuperar espacios, porque las propias bandas delictivas se apropian de espacios y además de esos deciden, y eso es un fenómeno que ocurre en todos los barrios venezolanos, la conducta de las organizaciones criminales decide cuáles son los espacios que la comunidad puede utilizar para entrar y para salir, porque por supuesto ellos tienen que controlar el acceso y la salida, y deciden en cuál plaza se puede la gente reunir y en cuál plaza no. Lo que se hizo en Brasil cuando se atacan a todas estas grandes bandas presentes en las favelas fue quitarle el control de los barrios, los grandes barrios, a las organizaciones delictivas, y recuperar los espacios para la comunidad, las entradas, las salidas, las plazas, las escuelas, etcétera, de forma tal de que la gente sintiera que sí, que la cosa había mejorado y que la cosa había cambiado. Pero ahora, Alberto, vamos a ir al corte y al regreso quisiera cerrar con un punto, porque la gente se especula mucho con las acciones que está haciendo el régimen con respecto al control o descontrol de la pandemia en Venezuela. Pareciera que el régimen juega con que la cosa se suelte, y después entonces que se desata el virus con más fuerza, termina echándole la culpa a la gente que salió para la playa a invitación de ellos mismos en carnaval, y entonces ahora quieren mantener a la gente encerrada. ¿En realidad el régimen está jugando a que la cosa se desate, o es que simplemente si el régimen dijera hoy todo el mundo para su casa, no tendría manera de obligar a la gente porque no tiene forma de hacerlo? Yo a veces me pregunto eso y quisiera conversarlo contigo al regreso del corte comercial. Vamos al último corte, amigos, del programa, y ya seguimos en esta conversación con nuestro amigo Alberto Rey. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena? Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia.
Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. ¿Por qué? Porque te permite cumplir con la ley y publicar el registro de tu empresa, sin que la falta de papel lo impida y además en tiempo récord. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago respectivo. Y así, en menos de 24 horas tienes lista tu publicación para descargarla en tu propia computadora las veces que lo necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil sí te publica. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta Y Así Nos Va, y tenemos con nosotros, como ustedes saben, ya a Alberto Rey, y Daniel deja una más bien como una elucubración de Daniel que no es nada disparatada. Daniel se pregunta lo siguiente, se lo vamos a preguntar a Alberto. ¿No será, más allá de que aquí ha existido desde que comenzó la pandemia hace un año, el famoso cuento de Nicolás Maduro, su 7+7, su semana radical y su semana flexible, que en realidad se diferencian es de la matraca en las alcabalas, cuando aparecen las alcabalas de vehículos en la calle, pero de resto no hay restricciones tan importantes al tránsito, ¿no? ¿No será, se pregunta Daniel, que es que el régimen, más allá de que ahora ponga 2 semanas de radicalización en la cuarentena, no tiene cómo hacer efectivo esa obligación, esa obligatoriedad a la gente de quedarse en sus casas, porque es que realmente hasta los cuerpos de seguridad del Estado, esta gente que bueno, que como vemos nosotros en otros países del mundo, ven a alguien en la calle y le dicen, no puede estar, vuélvase a su casa, tal. ¿No será que es que no se puede en Venezuela porque está tan roto el Estado que nunca se ha implementado la cuarentena estrictamente? Es por eso, Alberto. Sí, mira, es un poco por eso, Neomar y Daniel, pero es que esto hay que verlo desde la lógica del régimen. Y la lógica del régimen no es la del control, sino la de la administración del caos. ¿Tú ves? Entonces, fíjate, estos son modelos que operan administrando el caos. Y el virus... Y el virus por un lado y la cuarentena por el otro son variables que te permiten jugar con ese caos. Entonces el régimen lo que hace todo el tiempo, primero el régimen no tiene capacidad de meter a nadie en su casa, o sea, eso es evidente, pero ellos no lo dicen ni lo pueden decir. Ellos lo que hacen es administran el caos y entonces dejan y transfieren la administración de ese caos en un modelo además lucrativo para quienes se supone que deben administrarlo, que son las autoridades, la fuerza pública, etcétera, etcétera. Por otro lado, es tan precario la vida en Venezuela que la gente tú no la puedes trancar más de 3 días en su casa porque se muere de hambre. Entonces tú, por mucho que tú quieras encerrar a la gente, al final el remedio será peor que la enfermedad porque la gente empezará a morir de otras cosas y empezará a enfermarse de otras cosas. Entonces, el tema aquí es que es el soberano ejercicio del caos. Es lo que estamos viendo en el caso venezolano. Y la pandemia es un incentivador de estos modelos. Y el régimen lo ha capitalizado como tal. Mira, el caos es algo que por naturaleza existe. Tú no tienes que hacer nada para que surja el caos. Tú lo que tienes es que gerenciarlo. Y esto es lo que estos tipos han descubierto, por cierto, con una asesoría rusa muy importante. Los rusos, donde sea, todas las matemáticas del caos las inventaron los rusos.
porque los tipos son expertos en esto. Y bueno, ahí hay una escuela muy importante, y por eso es que frente al caos, el caos además es un gran disuasivo, porque ¿cómo tú abordas un problema cuando el problema se potencia a sí mismo todo el tiempo? Y genera miedo, además, Alberto. Totalmente, genera miedo. Y estos miedos juegan a favor de los regímenes que buscan es la preservación del poder, per secula seculorum. Y esto yo creo que ha retroalimentado muy positivamente la intención del régimen de quedarse, y además de medrar en la base de apoyo o en la posibilidad de éxito que pueda tener incluso Guaidó con el fulano gobierno interino, porque le quita todo el espacio, le quita la silla. Pues. Totalmente. Mira, si algo hay diferente en la manera en que se gobierna en Venezuela hoy, es que se pasó de un modelo y la pandemia para esto funciona perfectamente bien. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora. El 7+7, mira, eso no existe en ninguna parte del mundo. Eso no tiene ninguna lógica. Si tú la ves desde el punto de vista del orden y de lo institucional y de lo que debería ser un estado natural y normal. Pero en cambio, cuando lo ves bajo la lógica del caos, la cosa es perfecta. Porque mantienes a la gente en la inminencia siempre, que algo va a pasar. Totalmente. Tú mantienes a la gente en un estado permanente de incertidumbre. Y los estados de incertidumbre generan inseguridad no solamente hacia afuera, sino hacia adentro del individuo. Esta gente estudió Sun Tzu desde el primer día, porque al final Sun Tzu lo que dice es: desarma a tu enemigo desde adentro. Y al final aquí lo que se ha hecho es, a través del caos, desarmar a la gente. Así es. Y desarmados llegamos a el momento en que se supone que deberíamos estar peleando por la república. Resulta ser que el enemigo se ha infiltrado, se quedó con las armas, se quedó con las estructuras, y ahí sigue la nación secuestrada. Gracias, Alberto, por esta conversación de esta tarde. Gracias a ustedes, vale, gran oportunidad. Mira que ya casi no hablo con nadie, sino con ustedes. Enhorabuena. Gracias, un honor. Gracias a ustedes por el espacio y mucha suerte. Alberto, gran saludo. Neomar, nos vamos. Nos vamos, hasta mañana, amigos. Una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Nos vemos entonces mañana. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASíNosVa, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo